Hola, hoy nos metemos de lleno con Antístenes de Atenas, un filósofo, bueno, fascinante, pero que a menudo se queda ahí, un poco a la sombra, ¿no? Sí, a la sombra de gigantes como su maestro, Sócrates, o bueno, del más famoso de los cínicos, Diógenes de Sinope. Exacto. Pero es que Antístenes es mucho más que un simple precursor. Reducirlo a eso sería, vamos, perderse una figura con una fuerza intelectual propia, muy potente y provocadora. Totalmente. Para esta exploración, bueno, tenemos material, ¿eh? Fascinante, sí, pero muy fragmentario. Son testimonios de autores antiguos clave. Claro, como Diógenes Laercio, Genofonte, que lo mete en sus diálogos socráticos. Eso es. Y críticas de Aristóteles, incluso posibles debates escondidos en diálogos de Platón, como el Sofista. Y luego, claro, los análisis modernos que intentan, pues, reconstruir su figura con estas piezas. Así es. El objetivo hoy es adentrarnos en el núcleo de su pensamiento, que es radical, ¿eh? En muchos sentidos, esa apuesta total por la virtud como único bien, Sí, la búsqueda de una autosuficiencia casi absoluta y una crítica feroz a las convenciones sociales que, oye, todavía hoy nos puede hacer pensar. desde luego. Queremos entender por qué se le ve como figura fundacional del cinismo y cómo sus ideas pues sembraron cosas que luego recogió el estoicismo. Y, por supuesto, no podemos pasar por alto las controversias. ¿Que las hay? ¿Fue de verdad el fundador del cinismo así en plan formal? Claro, esa es la gran pregunta. ¿Y esa relación tan famosa con Diógenes, maestro-discípulo, llena de anécdotas, pasó de verdad como nos la cuentan? Vamos a mirar las pruebas, los debates. Venga, empezamos con esta inmersión en Antístenes. Vamos allá. Empecemos por las raíces. A ver, Antístenes fue discípulo de Sócrates, y de los mayores, ¿eh? Más veterano que Platón o Genofonte. Sí, eso es importante. Y como ellos, pues quedó marcado por Sócrates, por su enfoque en la ética. Pero la interpretación que hizo Antístenes tomó un camino muy suyo, mucho más austero, práctico y, podríamos decir, hasta combativo. ¿Cómo vemos esa diferencia en su idea de virtud? Ahí está la clave. Para Antístenes, la virtud, la arete, no es solo el bien supremo, como decía Sócrates, sino que es el único bien real. Y ojo, lo más importante, es suficiente por sí misma. Suficiente. Suficiente para alcanzar la felicidad plena y la independencia total, lo que él llamaba autarquía, autosuficiencia. Vale. Compartía con Sócrates la idea de que se podía enseñar, sí, pero Antístenes ponía todo el peso en que la virtud reside fundamentalmente en las acciones, en los erga, no en las palabras bonitas, los logoi, ni en acumular saber teórico. O sea, menos rollo y más hacer. Exacto. Diógenes Laercio lo resume muy bien, atribuyéndole esa frase. La virtud es cosa de acciones y no necesita de muchas palabras ni de muchos conocimientos. Ahí hay una diferencia clara con el intelectualismo quizás más puro de Sócrates o Platón. Entendido. Entonces, si la virtud está en la acción, ¿qué tipo de acción buscaba? Porque esto nos lleva directos a cómo valoraba él el esfuerzo, la disciplina. Justo, nos lleva a dos conceptos cruciales. Ponos, que es esfuerzo, trabajo duro, incluso sufrimiento. Uf. Y askesis, que es ascetismo, pero entendido como entrenamiento, como disciplina rigurosa. Y aquí Antístenes le da una vuelta radical a los valores normales. ¿Cómo? Pues mira, consideraba el esfuerzo, la fatiga, incluso el dolor físico o tener mala reputación, la adoraxia, no como males a evitar, sino como bienes positivos. ¿Cómo que vienes? Sí, como herramientas indispensables para fortalecer el carácter y alcanzar la virtud. Despreciaba profundamente el placer fácil, sobre todo el que viene de deseos artificiales, de lujos, de cosas que debilitan el alma. Buscaba una vida acorde con la naturaleza, sin nada superfluo para lograr esa autarquía. Suena duro. Hay una frase que se le atribuye que es muy gráfica. Preferiría enloquecer antes que sentir placer. Se refiere, claro, a ese placer artificial, dependiente. Esa idea de valorar el esfuerzo y despreciar el placer fácil choca, vamos, de frente con la mentalidad hedonista, de antes y de ahora. ¿Tenemos ejemplos de cómo defendía esto? Sí, tenemos una fuente muy buena, el banquete de Genofonte. En ese diálogo, en una cena, mientras otros presumen de sus cosas, de sus habilidades,
Antístenes salta y dice que su mayor riqueza está dentro, en su alma. Ajá. Declara que tiene tantos tesoros espirituales que le sobra para no tener hambre, ni sed, ni frío, y que los placeres más simples le parecen súper gratificantes precisamente porque no desean nada más complicado o lujoso. Y ataca a los ricos, ¿no? Directamente. Critica a los ricos que están allí, como Calias, diciendo que aunque tengan mucho, viven angustiados por perderlo o queriendo siempre más. Y Antístenes remata diciendo que prefiere sacar el placer del almacén de su alma, de su virtud y autosuficiencia, antes que depender de cosas externas o comprar lujos. Es darle la vuelta por completo a la idea normal de riqueza y felicidad. Y parece que predicaba con el ejemplo. Su imagen es la de esa austeridad llevada al extremo. Totalmente. Las fuentes nos dicen que adoptó un estilo de vida muy, muy particular, casi un uniforme filosófico. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues llevaba solo una capa basta doblada, el tribón, que le servía de vestido y de manta, se apoyaba en un báculo, un palo, y llevaba un zurrón, una bolsa, para sus pocas cosas. Vamos, lo mínimo de lo mínimo. Exacto. Y esta simplicidad radical no era solo por aparentar, era una declaración de principios, un camino hacia la libertad interior soltando las ataduras materiales y sociales. Es imposible no ver aquí el modelo directo para la ropa y el estilo de vida de Diógenes y los cínicos después. Queda claro ese pilar ético: acción, virtud autosuficiente, ascetismo. Pero, como decíamos al principio, Antístenes no se quedó solo ahí. Se metió también en terrenos más abstractos, lógica, lenguaje, con ideas bastante, rompedoras para la época. Sí, sí. La frase más famosa que se le atribuye ahí es esa crítica a Platón. Veo un caballo, pero no veo la caballeidad. Efectivamente. Esa frase, bueno, aunque se debate si es literal suya, apunta a una postura que podríamos llamar un nominalismo temprano. Nominalismo. Sí, Antístenes parecía defender que solo existen, y podemos nombrar con propiedad, las cosas individuales, concretas, las que percibimos. Rechazaba la existencia separada de las formas o ideas universales de Platón, como esa caballeidad en sí misma, distinta de los caballos concretos. O sé que para él esos universales serían... Invenciones. Pues en el mejor de los casos, construcciones mentales o formas de hablar, pero no realidades con existencia propia. Este enfoque en lo individual, en lo concreto, ¿cómo conecta con sus ideas más polémicas sobre la verdad y la contradicción? Aquí es donde la cosa se pone, como decías, realmente interesante. Aquí entramos en una de sus tesis más discutidas y, la verdad, difíciles de reconstruir bien. La afirmación de que es imposible contradecir. Hoc est antilegein. Imposible contradecir. Y como consecuencia, según algunas interpretaciones, también es imposible decir falsedades, pseudestai. Espera. ¿Cómo que imposible contradecir o mentir? Si lo hacemos todo el rato. Suena absurdo. A primera vista, sí, suena totalmente contraintuitivo. El argumento, tal como lo reconstruimos, se basa sobre todo en críticas de Aristóteles y comentarios posteriores. Vale. ¿Y cuál sería ese argumento? Parece que se basa en la noción del oikios logos. ¿Oikios logos? Sí, podríamos traducirlo como el enunciado propio o la definición esencial de una cosa. La idea sería que cada cosa individual, por ejemplo, este caballo concreto, tiene una única definición o descripción verdadera que expresa su esencia particular, solo la suya. Una definición única para cada cosa. Exacto. Si usas ese logos específico al hablar de esa cosa, dices la verdad sobre ella. Pero si usas un logos diferente... El de otra cosa o uno inventado. Eso es. Entonces, estrictamente hablando, no estás hablando de esa cosa. Estarías hablando de otra, o simplemente haciendo ruido sin sentido referencial preciso. Entiendo. A ver si lo pilla. O sea, según esta visión tan estricta, si intento decir algo falso sobre A, como Sócrates vuela, como volar no está en el oikios logos de Sócrates, en realidad no estoy diciendo nada significativo sobre Sócrates. Esa es la idea. Y si uno dice Sócrates es sabio y otro Sócrates no es sabio, no estarían contradiciéndose sobre el mismo Sócrates definido por su logos propio, sino que uno usa el logos correcto y el otro uno incorrecto. Hablan en cierto modo de cosas distintas. Va por ahí. Esa es la interpretación más plausible, sí. Por tanto, la contradicción genuina, afirmar A es B y A no es B, sobre la misma A definida por su logos, sería lógicamente imposible. Y la mentira deliberada también, porque al usar un logos incorrecto simplemente no consigues referirte a la cosa en cuestión. Exacto. Aristóteles, como decías, calificó esto de ingenuo o simplista.
Decía que ignoraba la complejidad de la predicación, que a un sujeto se le pueden atribuir muchas propiedades, verdaderas o falsas. Claro. Pero fíjate, Proclo nos cuenta una versión del argumento que dice algo como: todo enunciado dice la verdad, porque el que dice, dice algo, el que dice algo dice lo que es, y el que dice lo que es, dice la verdad. Esto subraya esa conexión tan directa que veía Antístenes entre lenguaje con sentido y realidad. Es un desafío radical a cómo entendemos la relación lenguaje-pensamiento-mundo. Es fascinante. Y esta postura lógica, claro, choca con otras ideas de la época. Mencionaste a Protágoras y Platón. Claro, choca de frente con la famosa frase del sofista Protágoras, eso de que sobre cualquier asunto hay dos argumentos, logoi, opuestos. Antístenes parece negar justo eso. ¿Y lo de Platón? Pues sí, muchos creen que Platón, en el Sofista, está discutiendo indirectamente con Antístenes cuando habla del ser, el no ser y la posibilidad del discurso falso. Aunque no lo nombre directamente. Exacto. Platón se lo atribuye a Parménides, pero el contexto y algunas pullitas, como esa mención irónica a los ancianos que aprenden tarde, opsimateís. Y Antístenes se unió a Sócrates ya mayor. Eso es, podría ser una indirecta a Antístenes. Así que la polémica estaba servida. Y toda esta reflexión sobre el lenguaje y verdad, que parece muy teórica, ¿cómo la conectaba él con su crítica social? ¿Qué era tan importante en su filosofía? La conexión es directa y muy potente. A ver, si solo el oikeos logos dice la verdad esencial de algo, entonces la mayor parte del discurso social, político, cultural de Atenas... El basado en convenciones, en opiniones... Exacto, basado en el nomos, la convención, la doxa, la opinión cambiante, la retórica que persuade pero está vacía. Todo eso sería, desde su punto de vista, un montón de enunciados incorrectos, falsos, en el sentido de no ajustados a la verdad natural de las cosas, la virtud, la naturaleza humana... O sea que su desprecio por las convenciones sociales, la riqueza, los honores, la democracia ateniense. Que veía como el gobierno de la masa ignorante, lo soy polo y movida por pasiones. También se basa en esta visión del lenguaje. Claro. Para él, esas convenciones son como logos falsos aplicados a la vida. Y frente a ellas, proponía el cosmopolitismo, ser ciudadano del mundo, regirse solo por la ley verdadera, la de la virtud natural, no por las leyes arbitrarias de una ciudad concreta. Y por eso rechazaba la retórica de los sofistas. Justo, porque buscaba persuadir y manipular con palabras en lugar de usar el lenguaje para decir la verdad moral y guiar a la acción virtuosa. Queda claro que era un pensador muy sólido, coherente y provocador. Ahora, vamos a su legado más directo, el cinismo. Tradicionalmente se le considera el fundador o por lo menos el gran inspirador. Sí. Diógenes de Sinope, con su tonel, su descaro, parece la encarnación llevada al extremo de las ideas de Antístenes sobre autarquía, vida natural, desprecio por las convenciones. Esa es la visión tradicional, sí. Está súper establecida en la antigüedad. Prácticamente todas las fuentes antiguas que hablan de la sucesión de escuelas filosóficas. Diógenes Laercio el primero. El más detallado, pero también Dion Crisóstomo, Plutarco, Estobeo, incluso escritores cristianos como Eusebio o Jerónimo. Todos afirman, sin dudar, que Diógenes fue discípulo directo de Antístenes en Atenas. Y nos han llegado anécdotas muy potentes de esa relación. Muy vívidas. A menudo cuentan que Antístenes al principio no quería discípulos y la perseverancia de Diógenes. La más famosa es, sin duda, la del bastonazo. ¿Ah, sí? Cuéntala. Se cuenta que Antístenes, ya harto de que Diógenes insistiera en seguirle, lo amenazó con su bastón para que se fuera. Y Diógenes, ofreciendo la cabeza, le dijo: «Golpea, que no encontrarás un palo tan duro que me aparte de ti mientras yo crea que tienes algo importante que decir». Menuda respuesta. Es una anécdota potentísima. Casi funda el espíritu cínico de resistencia, ¿no? Totalmente. De buscar la verdad a toda costa. Entonces, si la tradición es tan unánime y tan colorida, ¿de dónde salen las dudas modernas sobre esta relación? ¿Qué argumentos usan los que la cuestionan? Las dudas modernas cogieron fuerza sobre todo a partir de mediados del siglo XX. Hay trabajos importantes de estudiosos como Dudley o Jean Antony, y se apoyan básicamente en dos tipos de argumentos, ambos bastante técnicos y discutidos, ¿eh? A ver. El primero se basa en la numismática, el estudio de monedas.
Ciertos análisis de monedas de Sinope, la ciudad de Diógenes, Su ciudad natal. exacto, hechos por expertos como Seltman, sugerían una cronología para el exilio de Diógenes y su llegada a Atenas que lo pondría allí después de la muerte de Antístenes. Ah, o sea que no habrían coincidido en el tiempo. Claro, si eso fuera así, el encuentro directo maestro-discípulo sería imposible. Antístenes murió sobre el 365 a.C., más o menos. Entiendo. Un argumento de cronología basado en pruebas materiales. ¿Y el segundo? El segundo es un argumento silencio, basado en el silencio de algunas fuentes. ¿Cómo es eso? Pues los críticos señalan que autores contemporáneos o cercanos a Antístenes, como Platón o Jenofonte, que sí hablan mucho de él como socrático. Pero no como cínico o maestro de Diógenes. Exacto. Ni ellos ni los fragmentos más antiguos que tenemos de la propia tradición cínica o estoica mencionan explícitamente esa relación fundacional Antístenes-Diógenes. Ya. ¿Y cuál es la hipótesis entonces? La hipótesis de estos estudiosos escépticos es que la conexión pudo ser una construcción posterior. Quizás la inventaron los estoicos en el siglo III o II a.C. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Pues para crear una genealogía filosófica de prestigio, una línea directa: Sócrates, respetadísimo; Antístenes, socrático seguro; Diógenes, figura cínica clave; Crates, discípulo de Diógenes y maestro de Zenón; Zenón de Citio, fundador del estoicismo. Una cadena perfecta. Claro, esta cadena dignificaría los orígenes del estoicismo, enlazándolo directamente con Sócrates a través de una línea cínica que de otra forma igual les resultaba un poco incómoda o marginal. Tiene su lógica como hipótesis para explicar cómo se pudo crear ese linaje. Pero, ¿qué dicen los que defienden la visión tradicional? ¿Cómo responden a estos argumentos? Pues los defensores de la tradición antigua, como el especialista Pedro Pablo Fuentes González, contraargumentan con fuerza. Primero, cuestionan la fiabilidad de las pruebas numismáticas. Dicen que datar con monedas antiguas es a menudo muy incierto, muy discutido entre los propios expertos. Que no es una ciencia exacta. Claro. Y que las conclusiones sobre cuándo llegó Diógenes a Atenas no son definitivas, pudo llegar antes. Segundo, critican la debilidad de los argumentos silencio. Porque que alguien no diga algo no prueba que no pasara. Exacto. Que Platón o Jenofonte no mencionen la relación no prueba que no existiera. Podían tener sus razones para no hacerlo o simplemente no les parecía relevante. Y además, hablando del cinismo temprano, un movimiento contracultural del que perdimos casi todo lo escrito, basarse en silencios es muy arriesgado. ¿Y qué ponen sobre la mesa los defensores de la tradición? Pues la contundencia y unanimidad de todas las fuentes antiguas posteriores que sí hablan del tema de las sucesiones. Todas, sin excepción, afirman la relación Antístenes-Diógenes. Argumentan que es más difícil explicar esa unanimidad como una invención coordinada que aceptar la tradición como básicamente correcta. Parece un debate historiográfico complicado, sí. ¿Hay alguna otra pista que apoye que Antístenes ya se le llamaba cínico en su época? Sí, hay un punto interesante. Algunos defienden que una referencia de Aristóteles en su Retórica, donde menciona a alguien apodado el perro o Kion, en un contexto que podría encajar con Antístenes. Aristóteles llamándole perro. Podría ser. Si fuera así, sería una prueba temprana de que ya en vida se le asociaba con ese término, antes incluso que a Diógenes. Y eso debilitaría la idea de que el apodo cínico de Kion, perro, fuera solo de Diógenes o una etiqueta posterior. Y eso se liga al debate del origen del nombre cínico, ¿no? Si viene del gimnasio cinosargo. Que Antístenes frecuentaba por ser hijo de extranjera y donde dicen que enseñaba. O del comportamiento perruno. Exacto. Si Aristóteles ya llamaba perro a Antístenes, igual las dos etimologías son ciertas y están conectadas desde el principio. Fascinante cómo una figura puede generar tanto debate siglos después. Bueno, sea como sea, maestro directo de Diógenes o solo el gran inspirador, su papel como precursor del cinismo es innegable. Y su influencia no paró ahí, ¿verdad? El estoicismo también le debe muchísimo. Muchísimo, sí. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio, que según la tradición fue alumno del cínico Crates, adoptó y sistematizó muchas ideas centrales que ya estaban en Antístenes. ¿Cómo cuáles? Pues la virtud como único bien y suficiente para la felicidad, el ideal del sabio autosuficiente, autarquía, indiferente a los bienes externos y a la suerte, la importancia del esfuerzo, ponos, y la disciplina, ascesis, para alcanzar la virtud, y la idea de vivir conforme a la naturaleza. Aunque los estoicos la interpretaron a su manera.
Sí, de forma más cosmológica, más racional. Se puede decir que el estoicismo cogió el núcleo ético de Antístenes y el cinismo, pero lo metió en un sistema filosófico más amplio y, bueno, lo hizo un poco más compatible con la vida social normal. Y pensar que de este pensador tan influyente apenas nos quedan fragmentos. ¡Qué pena! Es una verdadera tragedia intelectual, sí. Diógenes Laercio nos da un catálogo de las obras atribuidas a Antístenes que es impresionante. Habla de unos 10 volúmenes que recopilarían decenas de escritos. ¿10 volúmenes? ¿Sobre qué temas? De todo. Ética, virtud, justicia, ley, placer, lógica y lenguaje, uso de nombres, el discurso, crítica literaria, interpretaciones de Homero, como sus diálogos Áyax y Odiseo, crítica social y política, libertad, esclavitud, la polis, tratados sobre la naturaleza, una producción enorme y variada. Y solo tenemos citas sueltas. Citas dispersas y testimonios indirectos en otros autores. Reconstruir su pensamiento completo es, por eso, un desafío enorme. Dependemos de estas piezas del puzzle. Llegados a este punto, y más allá del interés histórico o filosófico puro, ¿por qué sigue siendo relevante Antístenes hoy? ¿Qué podemos sacar de su pensamiento para nuestro mundo? Yo creo que su pensamiento resuena de formas sorprendentemente actuales. A ver, su defensa a muerte de una vida sencilla, centrada en lo esencial. Sí. Y su rechazo frontal a acumular riqueza superflua, a las modas, a las convenciones sociales vistas como cadenas. Conecta directamente con movimientos de ahora como el minimalismo o la crítica al consumismo brutal que tenemos. Es una llamada a preguntarnos qué necesitamos de verdad. Exacto. A liberarnos de la presión constante por tener más, por aparentar, por seguir lo que se supone que hay que hacer. Esa idea de autarquía, de buscar la fuerza y la satisfacción dentro de uno mismo, también parece muy pertinente hoy, ¿no? Con tanta incertidumbre fuera, tanta dependencia de cosas que no controlamos. Totalmente. El ideal antiestoico de autosuficiencia, de bastarse a sí mismo, encontrando la seguridad en la propia virtud y en la capacidad de aguantar el esfuerzo, el ponos, ofrece un modelo muy potente de autonomía personal y resiliencia mental. ¿Cómo construir una fortaleza interior? Eso es. Una fortaleza que no dependa de si tienes suerte o no, de lo que opinen los demás, de la fama o de tener cosas materiales, que al final son vulnerables. Es cultivar una independencia que nos haga menos frágiles. ¿Y su actitud crítica, esa de cuestionarlo todo? Esa es otra beta muy actual. Su libertad de palabra, la parresía, esa valentía para hablar claro, para cuestionar las normas, los valores dominantes, para denunciar la hipocresía social, algo que los cínicos llevaron al extremo, sigue siendo una herramienta filosófica y vital fundamental. Una invitación a no tragar con todo. Claro, a ejercer un pensamiento crítico sobre nuestra cultura, nuestras instituciones, nuestros propios valores. Es un antídoto contra la conformidad. Antes mencionaste una conexión con la psicoterapia moderna. ¿Puedes ampliar eso un poco? Sí, aunque la conexión es más bien indirecta, a través del estoicismo que él inspiró. La filosofía de Antístenes y luego la estoica, de cultivar la indiferencia emocional, la apatheia, hacia las cosas externas que no dependen de nosotros, la salud, el dinero, la reputación, y centrarse en lo que sí depende. Nuestros juicios, deseos, acciones. Exacto. Pues eso tiene paralelismos metodológicos con enfoques de la terapia cognitivo-conductual, la TCC. ¿En qué sentido? La TCC busca precisamente ayudar a la gente a identificar y cambiar sus patrones de pensamiento, sus creencias disfuncionales, sus juicios, para así cambiar sus respuestas emocionales y de conducta ante las dificultades. La idea central de que no son las cosas externas las que nos perturban, sino cómo las interpretamos. Eso es profundamente antisténico y estoico. O sea que Antístenes nos diría, trabaja tu interior, tu virtud, y lo de fuera perderá poder sobre ti. Básicamente sí. Recapitulando entonces, ¿cuál sería la esencia de Antístenes que nos llevamos? Pues nos llevamos la imagen de una figura filosófica clave. Un punto de inflexión, de verdad. Fue un socrático, convencido, pero transformó la búsqueda ética de Sócrates en algo mucho más radical, práctico, desafiante.
Un programa de vida, casi un entrenamiento, una ascesis. Centrado en la virtud, como único bien tangible. Exacto. Alcanzable con esfuerzo constante, ponos, y la más estricta autosuficiencia, autarquía, despreciando todo lo demás como indiferente o incluso malo. Y aunque su obra se perdiera casi toda, su impacto a través del cinismo, fundador directo o inspirador principal, da igual, y del estoicismo, que refinó sus ideas, es innegable. Llega hasta hoy. Sin duda. Es en muchos sentidos un precursor de ideas que hoy llamamos minimalismo existencial, resiliencia psicológica, autonomía radical, crítica social activa. Efectivamente. Su mensaje fundamental parece ser esa búsqueda incansable de la libertad interior, de la autenticidad más pura. Y eso se logra viviendo en armonía con la naturaleza, entendida como la propia razón y virtud, y en choque abierto con las convenciones sociales, el nomos, las opiniones de la mayoría, la doxa y los deseos superficiales que nos esclavizan. Una llamada a la coherencia total entre pensar y hacer. Radical, que sigue siendo increíblemente potente. Quizás más necesaria que nunca en nuestro mundo, ¿no? Tan lleno de ruido externo, de presiones sociales, del culto a lo material. Para terminar, una reflexión que nos deja Antístenes ahí sonando. Él insistía una y otra vez en que la virtud está en la acción, en los hechos, los erga, no en las muchas palabras, los logoi, ni en saber mucho de teoría. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta final para quien nos escucha. Si Antístenes tiene razón y la filosofía es sobre todo una práctica de vida, ¿cómo podríamos aplicar hoy, en nuestra vida, esa idea suya de desaprender el mal? Era una de sus máximas pedagógicas. O esa consigna tan cínica, pero de raíz antisténica, de reacuñar la moneda, cambiar los valores vigentes. Eso es. Más allá de entender sus ideas, ¿qué convención social, qué valor dominante, qué moneda falsa de nuestra época creen que Antístenes con su bastón y su palabra afilada desafiaría hoy con más fuerza y descaro? Buena pregunta. Ahí queda, para seguir pensando. Sin duda. Una pregunta que invita a reflexionar y, quién sabe, quizás a actuar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el pensamiento desafiante y necesario de Antístenes de Atenas. Hasta la próxima.